buenos días, hermanos. Estamos empezando una nueva semana de estudios de Apocalipsis, esperando que este estudio nos ayude a entender mejor este libro de la Biblia y también que estemos al mismo tiempo reflexionando sobre los eventos que están ocurriendo hoy en día. Se acordarán que el viernes estudiamos el capítulo 4 de Apocalipsis y no sé si ustedes notaron, entre todo lo que vimos ahí, algo o alguien faltaba. Vimos el trono que estaba establecido ahí, vimos el Espíritu Santo que estaba delante del trono, vimos los 4 seres vivientes que se refería a los querubines, y vimos los 24 ancianos que se refiere al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero notaron que alguien importante faltaba ahí. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? En capítulo 4 no aparece. Y eso es sumamente interesante. Ahora, cuando llegamos al capítulo 5, vamos a encontrar que aquí el Señor Jesús aparece, y aparece en tal manera que quizá nos ayude a entender por qué no estaba en el capítulo 4. Permítame leer el capítulo 5 y luego vamos a ir explicando poco a poco este capítulo. Sigan la lectura en sus Biblias para confirmar lo que estamos leyendo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así lee el capítulo 5 del libro de Apocalipsis.
Ahora, una cosa muy importante cuando estudiamos este libro, obviamente tiene que ver con la interpretación del mismo. Muchos errores se cometen en la exégesis porque no toman en cuenta ciertas reglas muy básicas acerca del libro de Apocalipsis. Vamos a estar ampliando eso esta mañana. Ahora, lo primero que hay que notar es lo siguiente. Los capítulos en Apocalipsis no formaron parte del libro original. Es decir, Juan no escribió en capítulos. Los capítulos fueron añadidos muchísimos años más tarde. A veces la división en capítulos nos ayuda en la Biblia, a veces no. El problema en Apocalipsis con los capítulos es que nos da a entender que cada capítulo marca algo nuevo. Y eso no es cierto. En realidad, en capítulo 4, Juan es llevado al cielo. Y a partir de ese momento en adelante, casi todo el libro de Apocalipsis es una continua visión. Por eso van a ver que cada capítulo empieza con una palabra que tiene que ver con mirar o con ver, pero es una continuación. Por eso capítulo 5 es una continuación del capítulo 4. Ahora, lo que vemos en capítulo 5 es que de repente cuando Juan está contemplando al trono de Dios y puede ver, ahora la figura cambia porque al comienzo del capítulo 4 Dios fue presentado como un zafiro, como una piedra preciosa. Pero de repente ahora la figura cambia porque en versículo 1 del capítulo 5 dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Así que de repente la persona en el trono toma la figura humana. Esto es extraño de Dios el Padre, porque Dios el Padre casi nunca es presentado en forma humana en la Biblia. En este caso es presentado en forma humana porque es importante comunicar a través de Juan a nosotros que Dios el Padre tiene un rollo. Aquí dice un libro, la Reina Valera, pero en realidad es un rollo, un pergamino escrito por dentro y por fuera. Vamos a ver qué es en un momento, pero claramente el Padre va a entregar esto al Hijo. Y simplemente con miras a comunicar esa idea de entregar del Padre al Hijo, entonces aparece con una figura humana. Ahora quiero que noten un detalle importante aquí en la exégesis del versículo 1. La Reina Valera dice, y vi en la mano. Ahora, cuando leemos eso en español, uno podría pensar que esa palabra en tiene esta idea de tenerlo en mi mano. Es decir, que lo tenía agarrado así en su mano. Tengo la Biblia en mi mano. Pero en el idioma griego, la preposición aquí es epi, y la palabra epi en griego significa lo siguiente, lo tenía en su mano, es decir, sobre su mano. No lo tenía agarrado como queriendo sostenerlo para sí mismo, lo tenía sobre su mano como ofreciéndolo. Muy importante notar ese detalle. Entonces, Juan ve un rollo en la mano, sobre la mano derecha del que está sentado sobre el trono. Noten estas dos características del rollo. Número 1, está escrito por dentro y por fuera, es decir, en ambos lados del pergamino. ¿Qué significa eso? Que está completo. No hay un espacio en este rollo para añadir otras cosas. Vamos a ver en un momento que este rollo en realidad es el resto del libro de Apocalipsis, a lo menos la primera parte del libro de Apocalipsis. Y lo que estamos diciendo entonces es que la historia de este mundo ya estaba escrita, determinada de antemano. Dios el Padre, Él había determinado, predestinado todo lo que va a pasar aquí en la tierra. Creo que a veces, aún como creyentes, nos olvidamos de eso. A veces pensamos que Dios el Padre está a la espera
para ver cómo vamos a reaccionar nosotros en ciertas circunstancias, y dependiendo de cómo nosotros respondemos, entonces la historia puede variar según nuestras decisiones. Pero la Biblia indica que la cosa no es así. Es decir, Dios no depende de nosotros para establecer la historia de la humanidad. Más bien es al revés. Dios ha determinado de antemano la historia de este mundo, y nuestras vidas se encajan dentro de esa realidad. Claro, nosotros no sabemos de antemano lo que todo está escrito en este rollo, pero las decisiones que vamos tomando a la larga, cuando miramos atrás, vamos a ver que todas esas decisiones eran conocidas y determinadas de antemano por Dios el Padre. Algunos dicen, pero pastor, si es así, entonces yo no tengo libre albedrío. No se trata de eso. Se trata de dos grandes verdades que, aunque no la podemos reconciliar en nuestras mentes, la Biblia indica que son ciertas. Número uno, Dios es soberano. Él ha determinado todo lo que va a pasar aquí en la tierra. Número dos, nosotros somos responsables por nuestras acciones. Es decir, nosotros vamos tomando decisiones día tras día, aparentemente con total libertad, pero vamos cumpliendo los planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Pero lo que quiero que quede claro es que la historia de este mundo está determinado de antemano. Este libro está escrito por dentro y por fuera. Ese es el primer detalle. El segundo detalle es que este rollo está sellado con 7 sellos. Obviamente está sellado para que nadie lo pueda abrir a no ser que tenga la autoridad para hacerlo. Ahora, en ese contexto, Juan ve un ángel fuerte que hace un anuncio. ¿Pueden verlo? Versículo 2. Este es el anuncio, que obviamente viene de parte de Dios el Padre. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Casi podemos decirlo al revés. ¿Quién es digno de desatar los sellos y por ende abrir el libro? Ahora, aquí no se trata simplemente de quién tiene la fuerza para romper un sello. Es más bien quién tiene la autoridad para poner en marcha el plan de toda la historia del universo que Dios el Padre ha determinado. Obviamente no cualquier persona tendrá la autoridad para poner en marcha el plan de Dios. Miren lo que leemos en versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie tenía el derecho de abrir el libro, ni aun de mirarlo. Es decir, ningún ángel lo podía hacer. Ningún querubín lo podía hacer. Ningún santo creyente lo podía hacer. Y el versículo 4 indica que de repente el apóstol Juan estalla en lágrimas. Dice, y lloraba yo mucho. ¿Por qué Juan lloraba? Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora hay que recordar que el apóstol Juan ya ha visto a Jesús en su gloria en la isla de Patmos en capítulo 1. Juan es un hombre que ha servido al Señor por muchos años. Juan escuchó al Señor Jesús decir, antes de volver al Padre, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que en este momento, cuando se hace una búsqueda de todo el universo para ver quién tiene el derecho de abrir este libro, Juan empieza a llorar, no tanto, creo, porque nadie puede desarrollar este libro, sino lo que le causó a Juan tristeza era, ¿y dónde está el Señor Jesús? No lo había visto en capítulo 4. Hasta el momento aquí no aparece en capítulo 5 tampoco. Así que Juan empieza a llorar.
cuando de repente uno de los ancianos, de los 24 ancianos, me dijo, no llores. Y ahora le muestra a alguien impresionante. He aquí el león de la tribu de Judá. He aquí la raíz de David. Él ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y Juan dice, y yo miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora, me parece que hay que detenernos ahí para hacer esta pregunta. Si Juan lo ve en capítulo 5, ¿por qué no lo vio en capítulo 4? La respuesta pareciera ser porque en capítulo 4 el Señor Jesús no está. En capítulo 5, cuando Él aparece, hay una frase altamente significativa en capítulo 5. Dice en versículo 6, estaba en pie un cordero como inmolado. Y la impresión que tenemos es un cordero que acaba de morir. La sangre en su herida está fresca todavía. ¿Qué indicaría eso? Que el Señor Jesús recién aparece en el cielo después de la muerte en la cruz del Calvario. Por eso, cuando lo buscaron en el cielo, no estaba, porque el Señor, por decirlo entre comillas, estaba llegando al cielo después de entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Obviamente, Él murió en la cruz para tener el derecho de abrir este libro. Y el capítulo 5 lo presenta como recién llegando al cielo, recién habiendo conquistado el pecado y la muerte para poder recibir esa autoridad, del cual habló en Mateo 28, para poner en marcha la historia de este mundo. Ahora, noten la triple descripción de Cristo en este pasaje. En versículo 5, es presentado como el león de la tribu de Judá. Es una referencia a la profecía de Jacob en Génesis 49, que habla de Judá como un león, el gran rey. Y eso anticipa el Señor Jesús. Al igual que el león es el rey de la selva, como hablamos nosotros, el Señor Jesús es el rey del universo. Segunda descripción, Él es la raíz de David, es decir, está íntimamente relacionado con ese gran rey de Israel, David. Y en tercer lugar, en versículo 6, el Señor Jesús es presentado como un cordero, un cordero. Ese cordero que Juan el Bautista dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que de repente, después de la búsqueda inicial, se encuentra el Señor Jesús y Él se acerca a Dios el Padre en versículo 7. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Él toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Ahora, no lo quita la fuerza. No tiene que abrir el puño del Padre para arrancar el libro. Como acabamos de mencionar, el libro estaba sobre la mano, listo para que alguien se acercara para tomarlo. La única persona digna fue el Señor Jesús. Interesante lo que pasa en versículo 8. Cuando el Señor Jesús toma el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante del Cordero y empiezan a cantar un cántico nuevo. ¿Por qué es un cántico nuevo? Porque el Señor Jesús acaba de vencer en la cruz del Calvario. Este es el tema de su canción en versículo 9.
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Quiero que noten, hermanos, esa frase al fin del versículo 9. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué aprendemos de eso? Que no se trata de judíos. Aquí no se trata de solo los creyentes judíos del Antiguo Testamento. No. Son todos los creyentes de todas las naciones, de todo tiempo. Dice versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Ahora, noten este detalle también, muy importante. Y su número, ¿cuántos eran? Ya no son 24. Ahora dice, su número era millones de millones. Eso confirma, hermanos, que lo que Juan está escuchando en capítulo 5 es el canto de todos los redimidos de todo tiempo en el cielo, alabando a Dios. Ahora alguien dirá, pero pastor, espere un momento. ¿No ha dicho usted que el Señor Jesús recién ha llegado en el cielo, después de morir en la cruz del Calvario? Así es. Pero ¿cómo que están todos los creyentes aquí? Se supone que recién ahora, 2000 años después, hay tantos creyentes. Lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Lo que Juan está viendo en capítulos 4 y 5 es un cuadro de la alabanza y la adoración celestial como el resultado de todo el plan de Dios de salvación. Me explico. Cuando Jesús vino a esta tierra, el Señor vino para entregar su vida por ¿quiénes? Dice claramente en Juan capítulo 10, yo he venido para entregar mi vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas? Las ovejas que el Padre le había dado para redimir. Así que antes que Jesús muriera en la cruz, en la mente y el corazón del Padre, esas ovejas ya existían. Ahora, yo sé que nosotros nacimos después de los eventos, ¿no es cierto? Yo nací en el año 1958, es decir, casi 2000 años después que Cristo murió en la cruz. En mi experiencia, yo nací en el año 1928. Pero en la mente de Dios, Él me conoce desde la eternidad. Dios el Padre no necesitaba esperar que yo naciera para que me conozca. Él me conocía antes de nacer. El apóstol Pedro dice, el Señor Jesús es el Cordero de Dios, inmolado antes de la fundación del mundo. Recordemos, hermanos, Dios el Padre es eterno. Él no está limitado al tiempo. Nosotros experimentamos el tiempo como antes, ahora y después. Para Dios el Padre no existe ni antes, ni ahora, ni después. Para Dios el Padre todo existe al mismo tiempo. Y por eso aquí en Apocalipsis 4 y 5, Juan, a ver si captamos esto. Juan está viendo la adoración celestial desde la perspectiva del Padre. Desde la perspectiva de aquel que sabe todo de antemano. Así que todos los creyentes ya están en el cielo en la mente de Dios. No en nuestra experiencia, eso faltó desarrollar 2000 años, pero en la mente de Dios todo ya estaba establecido. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo lo expresa en Romanos capítulo 8? ¿Se acuerdan estas palabras? Y aquellos a quien Dios conoció, Dios predestinó. Y a los que Dios predestinó, Él los llamó.
Y a los que llamó, Él los justificó. Y a los que justificó, Él los glorificó. Noten eso. Glorificó, no glorificará. En la mente de Dios ya todo está hecho. Y eso es lo que Juan ve aquí. Juan ve de antemano millones y millones de creyentes ya en el cielo, aun cuando Jesús recién llega. Son los creyentes que van a ser salvos en toda la eternidad. Y en ese momento todos empiezan a cantar al Señor Jesús este canto: que tú nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Así que el capítulo 5 termina con ese tremendo coro celestial anticipando el desarrollo de la historia aquí en la tierra. Repito, en la mente de Dios todo ya estaba hecho. Ahora, ¿qué empieza en capítulo 6? Mañana lo vamos a ver en detalle. En capítulo 6, el Señor empieza a abrir los sellos. Ahora va a ser muy importante, hermanos, que notemos la estructura del resto del libro de Apocalipsis. Básicamente, el grueso del libro está centrado en 7 sellos, luego 7 trompetas y luego 7 copas de ira. Quiero terminar notando este detalle. Cada uno de estos 3 grupos de 7 terminan en la misma manera, con las mismas frases. Por ejemplo, si vamos al capítulo 8 y el versículo 5, cuando se desata el 7º sello, ¿qué leemos al fin del versículo 5? Había truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Ok? Los 7 sellos terminan con eso: truenos, voces, relámpagos, terremoto. Ahora vamos a avanzar un poquito hasta el capítulo 11, el fin de las 7 trompetas. Cuando se toca la 7ª trompeta, ¿qué es lo que Juan escucha? En capítulo 11 y el versículo 19. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Casi se repite lo mismo, ¿no es cierto? Al fin de las 7 trompetas. Vamos ahora al capítulo 16, el versículo 16. Al fin de las 7 copas de ira, ¿qué encontramos? Relámpagos, voces, truenos y un gran temblor. Ahora, o es una coincidencia o es significativo. Yo planteo que es muy significativo. Lo que está diciendo Apocalipsis es que los 7 sellos y las 7 trompetas y las 7 copas de ira, todos terminan al mismo momento. ¿En qué momento? El momento que se escuchan estas cosas: relámpagos, voces, truenos, terremoto. ¿De dónde vienen esas palabras? De Éxodo capítulo 19. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, había relámpagos, voces y truenos. Lo que está diciendo aquí Apocalipsis es que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, todos terminan en el mismo momento. ¿Cuándo? Cuando Dios baja a este mundo en la persona de Cristo para acabar con la historia de este mundo. Mañana vamos a empezar a estudiar los 7 sellos y espero que muchas cosas se van a ir aclarando a partir del día de mañana. Les invito de antemano, vayan leyendo los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira, para que podamos entender mejor la explicación de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Sería hasta el día de mañana. ¿Qué les parece si terminamos orando y pidiendo a Dios que nos ayude a entender su palabra? Padre amado, gracias por tener la Biblia abierta, por poder estudiar este hermoso capítulo y saber, Señor, que tú estás en control de todo lo que pasa aquí en la tierra. Y el Señor Jesús entregó su vida y resucitó. Y tú le has dado toda autoridad para desarrollar tu historia aquí en este mundo. Así que, Padre, enséñanos a confiar en ti
Y a saber, Padre, que aún este coronavirus es lo que tú has determinado de antemano para la historia de este planeta. Y Padre, pedimos que tú nos ayudes a seguir estudiando tu palabra para poder entender tus planes y tus propósitos para el mundo en que vivimos. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.